a todos. Gracias por venir a esta jornada sobre asentismo laboral. El asentismo laboral es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Es el segundo gasto social después del pago de las pensiones. Por lo tanto, creemos que es un tema que tenemos que concienciar, sobre todo las administraciones públicas. Las empresas lo sufrimos y lo pagamos anualmente. El último año se pagaron 17.000 millones de euros en bajas laborales por parte de Seguridad Social y 16.000 millones por parte de las empresas de este país. Es una situación que provoca también la desinversión de empresas extranjeras en España. Todo este tipo de factores se tienen en cuenta y no es de recibo que tengamos las tasas de bajas laborales, sobre todo los lunes. Curioso, respecto al resto de Europa, somos líderes en este campo, ¿no? Creemos que hay que incentivar tanto a las empresas como a los trabajadores, aquellos que nunca cogen una baja laboral, que tengan algún tipo de incentivo y que se penalice a aquellas personas que utilizan una herramienta de protección social para beneficio propio y que nos supone que todos tenemos que pagar, ¿no? Bien, quiero dar la bienvenida a Vicente Lafuente como nuevo presidente de la CEP. Es la primera vez que nos visita en Cámara de Orihuela. Espero que no sea la última, Vicente. Y luego también a César Quintanilla, que también es nuevo presidente de la CEP de la provincia de Alicante y también de Huepal. Él ya nos conoce, hemos tenido un trato anterior. Y bueno, agradecer a Univale Activa la celebración de esta actividad. Son ellos los que tienen los datos a nivel de Comunidad Valenciana y a nivel nacional. Y como todos vamos mal de tiempo, voy a dar paso al responsable de Univale para que inicie la jornada. Muchas gracias a todos y comenzamos. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Bueno, daros las gracias por la celebración de este evento, a la Cámara de Comercio, por cedernos también estas magníficas instalaciones, a Vicente y a César por su asistencia. Bueno, desde Univale Activa queremos dar las gracias también a todos los asistentes y vamos a poner de manifiesto bueno, el último estudio que ha realizado Univale Activa con el IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, sobre el absentismo. Bueno, os invito, al final de la charla tendréis un QR donde podéis descargaros todo el estudio completo, el estudio bastante amplio, y yo lo que voy a intentar es resumirlo lo máximo posible para que os quedéis con las ideas fuerza o las grandes conclusiones del estudio. Hasta ahora no ha habido ningún estudio en España que haya estudiado la incapacidad temporal, o sea, las ausencias por motivos de salud en el puesto de trabajo, como que se ha realizado. Nosotros llevamos más de 20 años, la Mutua, estudiando el absentismo. Empezamos en el 2004-2006, con una cátedra en la Universidad de Valencia. Seguimos cuando la crisis del ladrillo de Lehman Brothers, que vimos que caía la tasa de IT, y luego en el 2014 empezaba a subir y queríamos entender el fenómeno, por qué sucedía. Pensábamos que estaba ligado la tasa de IT de alguna forma al ciclo económico, pero después nos hemos dado cuenta que está más ligada a la tasa de paro. Lo veremos con datos de la Comunidad Valenciana. Y bueno, ¿por qué es importante este estudio último que hemos hecho? Pues porque se ha accedido a la sala segura de la Seguridad Social, donde no es una muestra, no es una estadística, se ha accedido al universo completo de todas las bajas que se han producido en España en cualquier mutua o en cualquier sector de actividad desde el año 2018 al 2023. Actualmente estamos estudiando el 2024. Esos son unos 62 millones de bajas, de procesos. Cada proceso puede llevar de media 100 datos más. Entonces os podéis imaginar la cantidad de datos que los investigadores del IBIE han tenido que tratar para llegar a las conclusiones que vamos a ver ahora.
Voy a empezar con la charla. Bien, perfecto. Esto es lo que os decía, que llevamos más de 20 años estudiando el fenómeno del asentismo. Estas son unas publicaciones que se hicieron con la Universidad de Valencia. Empezamos analizando los factores que pueden que una persona termine en la baja. Lo llamamos factores push, factores pull, o sea, que tiran del trabajador hacia la baja o que empujan al trabajador hacia la baja. Pueden ser causas internas de su vida personal o causas de su entorno laboral. Seguimos estudiando, esto es el análisis cualitativo que se hizo con 4 informes, y bueno, aquí se hubo una serie de focus group donde se entrevistaba a todos los agentes implicados en el fenómeno del asentismo y se sacaron una serie de conclusiones y unos informes. Ahí también podéis acceder a través del QR a estos informes. Y ya más adelante vimos que se estaba otra vez la tasa de asentismo se estaba otra vez disparando, ¿vale? El asentismo sería la línea IT, por IT, incapacidad temporal, la línea naranja. La otra que es, pues otra serie de prestaciones que también hacen que el trabajador no esté en su puesto de trabajo. Maternidades, permisos de todo tipo. Pero nosotros vamos a centrar en la IT, ¿vale? Es donde se ha cedido. Y bueno, deciros que, por ejemplo, el pago, lo ha dicho Mario, el pago por IT fue casi de 17.000 millones de euros, ¿vale? Hay otro pago que hacen las empresas que, en función de su convenio colectivo, cuando se complementa, la mutua paga el 60 o el 75% del salario cuando está una persona de baja, pero los convenios colectivos complementan al 100%. Entonces, eso lo paga la empresa y esos son otros casi 5.000 millones de euros que pagan directamente las empresas para complementar el salario al 100%. Al final, una persona que está de IT cobraría lo mismo que trabajando. El convenio colectivo complementa esto, ¿vale? Bueno, esto es lo que yo he comentado antes, la importancia del estudio, que es el acceso a la sala segura de la Seguridad Social. 60 millones de procesos, aunque son 62, no es una muestra, es todo el universo de datos que hay en seguridad social, ¿vale? Esto se ha combinado también con estos datos con los microdatos que hay en la muestra continua de vidas laborales, que es la muestra de 1 millón de personas. Y también otra serie de estudios o fuentes alternativas como es la encuesta de población activa. Primera conclusión, como ya se ha dicho, España lidera el asentismo por IT en España, en Europa, ¿vale? Ahí lo tenemos a la cabeza. Con un 4,6% de diferencia con la media que hay en Europa. El punto negro es el año 18 y el punto la raya es el 2024 en este caso, ¿vale? Con un incremento, una variación del año 18 al 24 de un 73%. Este estudio, que se ha ratificado ya por el Banco de España y por informes de la OCDE, y hace poquito por la AIREF, la Asociación Independiente de Responsabilidad Fiscal, ¿vale? Bien, voy a ir avanzando. Bueno, entonces la pregunta que nos queremos hacer es qué está pasando, o es lo que queríamos hacer en el estudio, qué es lo que está pasando, cuáles son las causas, las consecuencias también las sabemos todos, y por qué ha crecido. Entonces, pues bueno, se han cogido todos los ejes de análisis por parte de los investigadores y uno de los ejes de análisis son los sectores de actividad. Aquí vemos que entre la media del sector que menos IT tiene y el que más IT tiene, hay un 266% de dispersión o de incremento, ¿vale? El de abajo del todo, no lo veo bien, informática y comunicaciones, y el de arriba actividades administrativas. La media es un 4,1% en el año 18, el punto naranja, y en el 2023 un 5,6%. O sea, la media de España o de todos los sectores, que al final es lo mismo, es un 36%. Pero, por ejemplo, este de allá arriba sube un 41%. ¿Quién más sube? Pues estos que están aquí señalados son los que más suben. Pero, curiosamente, hay dos sectores que se supone que son más penosos o pudieran tener más siniestralidad,
como puede ser la construcción y la agricultura, y están por debajo de la media. Con lo cual es un dato también a decir, bueno, ¿por qué? Si esto lo cruzamos con los territorios, pues tenemos España, la sentimos al mismo, ¿vale? 4,1 en el 18, 5,6, 4,1, 5,6, y el incremento es el mismo. Esto sería un poco las diferentes comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana estamos por debajo de la media de España, con un 5,3 y con un incremento de un 40%. Ha incrementado más que la media, pero bueno, está por debajo. Aquí están todas las administraciones públicas también. Está cualquier tipo de empresa. ¿Qué podemos decir? Pues que, como veis, está liderando parte del norte de España, Canarias, y bueno, este sería el coste que tenemos en Valencia, 7.000, en la Comunidad Valenciana, 7.100 millones de euros, que es el 5,3% del Producto Interior Bruto. Un poquito para poner una cifra económica. Si mezclamos ahora el territorio con los sectores, bueno, esto sería el territorio, todavía. Daros cuenta que entre la provincia, que sería Jaén, la que menos asentismo tiene, y Vizcaya, que es la que más asentismo tiene, hay una diferencia de un 95%. O sea, una empresa que esté presente en varias provincias de España, alguna hay aquí, pues en función del territorio va a tener un asentismo mayor haciendo lo mismo. Curiosamente, si lo veis, el norte de España tiene más asentismo que el sur. Aquí estarían los datos de Alicante, que es un 5,04, la Comunidad Valenciana era 5,3, que está por debajo, 5,04 Alicante, está en verde, aquí hemos puesto menos del 5,1, Valencia y Castellón tiene un poquito más. Pues estaría por debajo de las 3 de lo que es la media de España. Si cogemos los sectores más representativos, comercio tiene un 14,8% dentro del peso de toda España, lo que podemos ver es que el mapa se parece bastante al mapa total, ¿vale? Aquí en comercio a la Comunidad Valenciana estaría 5,11, Alicante 4,53. Estaría mejor que las otras dos provincias. Este otro sector sería sanidad. Sanidad tiene un 7,5, 5,79 en Alicante. Tiene un 10,6% de peso en España. Hostelería, si veis, se repite también, las zonas rojas coinciden bastante con el total. Alicante en hostelería tiene un 5%, en España es casi un 6%. Industria, esto ya tiene menos peso. Aquí bajamos del 5 en Alicante. Valencia estaría 5,74, estaría por encima de la media de España en industria. Esto sería construcción y agricultura. Agricultura sí que es uno de los sectores que en la Comunidad Valenciana sale por encima de la media. Bien. Otro eje de análisis es el género, ¿vale? Normalmente siempre hay una lógica histórica y una diferencia entre el asentismo entre hombres y mujeres. Curiosamente, siempre ha habido más asentismo en las mujeres, ¿vale? Un 36% se incrementó desde el año 18, está en un 6,38, y también se incrementó un 33% en los hombres y está ahora en un 4,81. Pero curiosamente, bueno, puede ser que las personas de mayor edad tengan más problemas de salud. Pues en los hombres donde más ha crecido es en el tramo de 40 años y en mujeres donde más ha crecido el asentismo es en el tramo de los 20. O sea que también no hay una lógica que pudiera corresponder con las enfermedades que van saliendo con la edad, ¿vale? También se podría hacer una reflexión, porque esto lleva 20 años así, esta diferencia. Ha habido un montón de medidas de conciliación para facilitar que la mujer se incorpore al puesto de trabajo y que pueda trabajar en las mismas condiciones que los hombres, pero lo que es el diferencial de asentismo no se ha logrado reducir. Con lo cual, o no ha servido o falta algo por plantear. Os voy a poner un ejemplo para que tengáis esto es un ejemplo real de la Mutua. Son dos empresas con las mismas características, ¿vale? La misma plantilla, más o menos 1.000 personas,
más o menos la misma distribución de género y de edad. Una empresa a lo largo de los años ha pasado de un asentismo de un 3,16 a un 12 casi, o sea, un 147% de incremento, y la otra está en el 4,86. ¿Qué consecuencias tiene esto para una empresa y otra? Pues al final, en la empresa A, con este asentismo, faltan 120 trabajadores al día todo el año, y en la empresa B, con este otro asentismo, faltan 49. O sea, la empresa A tiene que hacer lo mismo pagando 71 nóminas más. Eso es el asentismo en las empresas. Si tenemos un asentismo normal o un asentismo por encima de lo que sería lógico. Esto al final resta competitividad, también se ha dicho antes, hay un mayor coste económico y incluso puede ser que la calidad del producto que fabrique esa empresa sea menor, porque tiene menos trabajadores para hacer lo mismo, o los que vienen que hay que contratar pues no tienen la experiencia de los que están de baja. No quiero entretenerme mucho más, pero bueno, era un poquito para hacerlo. Otro eje de análisis son las patologías. También para poneros en valor el estudio, en España se utiliza el código, la clasificación internacional de enfermedades, los códigos CIE. Para que os hagáis una idea, los médicos cuando van a ver una baja tienen que poner un diagnóstico. Hay 56.000 diagnósticos. Claro, 56.000 diagnósticos para poder eso, de alguna forma, reducirlo y hacer grupos de patologías, pues el IBIE, ahí le tuvimos que echar también una mano desde la mutua, se hicieron 17 categorías patológicas. Y bueno, aquí hay 9 categorías al final. Si os dais cuenta, bueno, aquí está, la parte de la izquierda son el régimen general, que es donde vamos a centrarnos sobre todo, y el régimen autónomo. Pero en los dos regímenes, el asentismo se ha incrementado desde el año 18 un 35% en el régimen general y un 31% en los autónomos. Y una de las conclusiones también que ha sacado el estudio es que, sobre todo, la salud mental y las algias es cuando cojo a alguien una baja porque me duele la espalda, una cervicalgia, una lumbalgia, una gonalgia, o sea, me duele una parte del cuerpo sin haber tenido un traumatismo. Porque daros cuenta que la parte traumatológica es la parte gris esta, ¿vale? Bueno, pues lo que más ha crecido ha sido la salud mental, que sería lo naranjita, y las algias, del año 18 al 23. Es más, si sumamos algias y salud mental, tenemos el 51% de todas las bajas. En autónomos parecido, casi el 50% también. Bien, entonces, contestando a esta pregunta, de momento estamos viendo que el asentismo sube en todos sitios y en todos los ejes analizados. Sube en todos los territorios, sube en todos los géneros, sube en todos los sectores, ¿vale? Empeora todos los ejes de análisis. Vale, ¿por qué se incrementa? El asentismo al final es la multiplicación de dos cosas, o el sumatorio. El número de bajas que tenemos por la duración de esas bajas. El número de bajas nuevas, para explicar el incremento, el número de bajas nuevas es lo que llamamos incidencia. Con la pandemia todo el mundo estaba todo el día hablando, escuchando incidencia la incidencia del COVID en televisión. Bueno, pues la incidencia aumenta, sí. ¿Por qué? Porque es una división entre el incremento de personas o de población trabajadora, que en España ha subido un 12%, y el incremento de procesos de IT. O sea, si el incremento de las bajas hubiera subido un 12%, la incidencia no subiría. Sube más las bajas, los procesos suben más que lo que ha subido la población activa. Por eso la incidencia sube. Vamos a analizar la incidencia, a ver por qué sube la incidencia y dónde sube, y luego analizaremos la duración, ¿vale? La incidencia. Mirad, esto también es otra cosa que el estudio nos ha teníamos pensado, nosotros siempre pensábamos que la incidencia que ha subido del 344 por 1000 en el 18 al 473 por 1000, un incremento de un 37%, incidencias nuevas bajas,
Por ejemplo, siempre decíamos, un 473% de incidencia supone que el 47% de la población ha cogido ese año una baja. ¿Vale? El 47% de la población ha cogido una baja. Pues no. No. Analizando todos los DNIs de la sala segura, resulta que los que han estado de baja solamente ha sido un 31,6% de la población. Con lo cual, ¿qué es lo que ha pasado? Esta es una de las conclusiones también del análisis, que hay trabajadores que han repetido baja, los repetidores. Lo que llamamos nosotros en la mutua mis mejores pacientes. Aquí hay algún médico de la mutua. Mis mejores pacientes porque todos los años pasan por consulta. Los médicos los conocen. Ha venido Pepito, ha venido fulanito, son los repetidores, los mejores pacientes. Pues esto es una de las conclusiones del análisis que nosotros sabíamos que existían, pero al haber accedido a la muestra completa, al universo completo de datos, tenemos ese estudio de los repetidores. Esto en las empresas sucede igual. Nosotros en los informes de asentismo que llevamos a las empresas les decimos qué porcentaje tiene la empresa de repetidores. Y analizamos lo mismo a nivel microempresa. Bien. Este, como digo, es el principal novedad del estudio, la principal novedad, que es los repetidores. Ese 31,6% de DNIs que han tenido una baja supone que hay otro 68,4% que no han estado de baja en todo el año. ¿Vale? Somos los que no cogemos baja. Y de ese 31 que han tenido una baja, un 16% han tenido 2 o más bajas durante ese año. 2 o más bajas. O sea, el 16%, y además, el 16,6% de personas que han tenido más de una baja supone el 70% de las bajas de toda España. O sea, dijéramos que si nos centráramos en ese 16% y solucionáramos ese 16%, estaríamos solucionando, unos estarán enfermos, otros no. Los que están enfermos se les ayuda, los que no están enfermos, pues se les pide una propuesta de alta o se le da el alta. Estaríamos solucionando el 70% de las bajas y el 64,5% de todos los días perdidos. Los días perdidos es lo que al final es el asentismo. El asentismo es la suma de días perdidos. Pues está concentrado en un 16,6%. Comunidad Valenciana, mejor, 12,9%. Estamos en el 12,9% de repetidores. Y este mapa ya no tiene nada que ver con el mapa del asentismo. Este es el mapa de repetidores, que no coincide. En Alicante estamos en un 12. Estamos mejor que la media de España y mejor que la media de la Comunidad Valenciana. Valencia está en un 13,7 y Castellón en un 11,6. O sea, esto es un dato de los principales. Y ahora, una gráfica que os va a sorprender. Esos repetidores, solo el 10% han tenido la misma patología. Este 9,9. O sea, yo cojo una baja porque tengo un problema de espalda o de rodilla. Y la segunda baja es porque me sigue doliendo la rodilla. Vale. Pues hay personas que han cogido, el 24% ha cogido 2 bajas por patologías distintas. El 15% en el mismo año. Todo esto es en el mismo año, repetidores en el mismo año. El 15% han cogido 3 bajas por 3 patologías distintas. Y hay un 11% que han tenido 10 o más patologías distintas. O sea, en el mismo año han cogido más de 10 bajas, en el estudio salen hasta 15, por 10 o más patologías distintas. O sea, cada día cojo una baja por una cosa distinta. Datos todos del universo de datos de España. Entonces es un problema los repetidores. El 90% coge bajas por más de 2 patologías. Nos podemos empezar a imaginar pues que hay gente enferma, pero también hay gente que no está enferma. Por sectores, ¿cómo estarían los repetidores por sectores? Pues mirad, el sector que más repetidores tiene, bueno, lo mismo, 2018 el punto naranja y 2023 la barra. Actividades sanitarias, tiene un 25, casi un 26% de repetidores. O sea, de su plantilla, un hospital, aquí están también los hospitales públicos, un 26% de personas que repiten baja. Y además ha crecido un 78% del 18 al 23 esos repetidores. Administraciones públicas, un 17,6% y un 70% de repetidores. La media de la mutua, de España,
estaba en el 10,7, es el 16,6 que hemos visto antes en la otra diapositiva, ha crecido un 55%. Y bueno, otro es educación, que también crece un 91% la tasa de repetidores. Y esta conclusión que viene ahora es también bastante significativa. Mirad, se ha mezclado el absentismo de los repetidores, cómo ha crecido el absentismo de los repetidores y cómo ha crecido el absentismo de los que solo tienen una baja en el año. Las personas que solo han tenido una baja en el año sigue su absentismo en el 2%. 2%. En cambio, el absentismo de los repetidores ha ido del 2,1 al 2,4, al 2,9, al 3,6. Es el 5,6%, con lo cual las personas que solo han tenido una baja, su absentismo no ha crecido desde el año 18. El absentismo ha crecido un 68% en los repetidores, con lo cual solamente los repetidores explican todo el incremento del absentismo que se ha producido en España del 18 al 23. Esta sería la conclusión de esta diapositiva. Con lo cual, hemos explicado un poco la incidencia y qué explica ese incremento de la incidencia. Vamos a ver la duración. La duración significa que las bajas se han alargado o no. Y hay que saber por qué se alargan, porque estamos más enfermos o por otras causas. Eso es lo que vamos a ver ahora. La duración, que al final la suma de los dos son los días de IT, que es el absentismo. Bueno, pues si cogemos todas las bajas que se han producido durante el año y todas las duraciones y las sumamos y sacamos la media, resulta que la duración media es estable. La duración media de todos los procesos es estable. Sumando todas las duraciones y todos los procesos de baja es estable. Eso es una paradoja, pero nosotros estamos analizando qué ha pasado con las duraciones. Ahora entra otra variable en el estudio, que es las altas. ¿Cuándo se da una alta médica? Una vez que se da el alta, ahí termina la duración de la baja. ¿Vale? Bueno, estos serían las bajas cortas. Las bajas que son de 8 días, 15, 22, 30, 36. Pues curiosamente hay una serie de picos. Cuando más altas hay es cuando termina el plazo del parte de confirmación. Si os dais cuenta, coincide cuando en los días 8, 15, 30 y 36. Pero donde se ve más claro es en las largas duraciones. ¿Esto qué significa? Que las altas tienen una lógica más administrativa que sanitaria. ¿Por qué se producen esos picos en el día 365 de la baja? ¿Por qué son las altas en el 365, en el 545 y en el 730? Bueno, en el año 2014 hubo un Real Decreto, el Real Decreto 625, que intentó ayudar a los médicos del INS, del equipo de valoración de incapacidades, lo que es la inspección médica del INS, que son los responsables de dar las altas que superan el año. Hasta ese momento, en el día 365 días de la baja, había una reunión y se decidía si esa persona se le daba una prórroga de 6 meses más, hasta los 545 días, año y medio, se le abría un expediente de incapacidad porque no se iba a poder incorporar a su puesto de trabajo, o se le daba el alta. Ese Real Decreto alargó esa toma de decisión y ahora se está decidiendo en los 545 días. Después veremos una diapositiva muy significativa. Se suponía, antes del año 20 de la COVID, que en ese momento, en los 365 días, solo pasaban hacia adelante aquellas personas que iban a terminar una incapacidad permanente, una pensión por incapacidad permanente. Pero ahora pasan todas. Esa decisión se toma ahora mucho más adelante. Entonces, mirad, esta diapositiva es un poquito complicada, pero es fácil de explicar. Las bajas cortas serían las dos primeras columnas, lo que ha crecido del 18 al 23, y estas serían las bajas de más del año. Las bajas cortas, las de menos de 15 días, ¿vale? Supone el 70% de las bajas. Daros cuenta que en las bajas cortas ni siquiera llegamos las mutuas a poder citar al paciente, porque entra el alta y la baja
en la baja con el alta directamente. O sea, en el 70% de los procesos no podemos hacer nada las mutuas. Se han incrementado un 68%, que sería este incremento, pero supone solamente el 7,5% de todos los días perdidos. ¿Dónde está el problema? Está el problema en estas poquitas bajas, que se han incrementado un 73%, que solamente es el 2,4% de los procesos, pero supone casi el 50% de todos los días perdidos. O sea, se han alargado todos los procesos. La conclusión de esta diapositiva. ¿Qué es lo que pasó con el COVID? Bueno, fue un tsunami, desequilibró todo el sistema sanitario español, todos los servicios públicos de salud, los 17 servicios públicos de salud, el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social se colapsó, las mutuas también, la coordinación pues es difícil entre estos tres actores, y esto, daros cuenta que antes se daban una baja y ni siquiera te revisaba el médico. Bueno, pues este tsunami de bajas del COVID ha traído una serie de olas posteriores que entre ellas es lo que estamos sufriendo ahora de bajas de larga duración que se están multiplicando por toda España. Aquí lo tenemos. En el año 18 teníamos 83.000 bajas de más de un año. Ahora tenemos el doble en el 23. 167.000, el doble. Bajas de más de un año. La prevalencia, que es lo que mide la duración, ha pasado de un 5% a un 9%. Bueno, en el año 25 ya tenemos 200.000, es una estimación, 200.000 procesos de más de un año. Todo esto, quien revisa estas bajas es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con los médicos que tienen inspectores médicos. Claro, por eso desde mi punto de vista, se están alargando los procesos. Hablando con ellos, no te vamos mucho al link, se están alargando los procesos porque no tienen capacidad de revisar todas esas bajas. Está colapsado el INS. En la Comunidad Valenciana ha crecido un 94% la incidencia, la prevalencia, que estamos hablando de prevalencia. Y está un poquito por debajo, y en Alicante la prevalencia es de un 8. La media de la mutua, de España es un 9, estamos un poquito mejor. Castellón está más alto en prevalencia. O sea, estamos teniendo ese proceso de muchas más bajas. ¿Y dónde se producen? Pues también en los repetidores. Daros cuenta que las personas que no son repetidores, sus bajas de larga duración han bajado un 15%. O sea, las personas que solo tienen una baja, desde el año 18 al 23, tienen un 15% menos de bajas de larga duración. En cambio, los repetidores, se ha quitado, han incrementado un 80% sus bajas de larga duración. Coincide un poco con lo que hemos visto de la incidencia. Vale. ¿Y en qué patologías? Pues otra vez lo mismo. En las de más difícil objetivación para un médico son las algias y la salud mental. Las algias, que es las dos primeras columnas, es donde mayor prevalencia hay, y en salud mental donde mayor incremento se ha producido en bajas de larga duración. Esta gráfica también es lo que decía yo antes. Cuando una baja pasaba antes del año, en el año 18, se suponía que esa persona podía terminar en una incapacidad permanente. De hecho, más del 50% de esas bajas que superaban el año terminaban en incapacidad permanente, en el año 18. Ahora, el 47% terminaban en incapacidad permanente. Ahora, esas bajas que están superando el año solo terminan en incapacidad permanente un 32%. Con lo cual podemos suponer que no hay más gravedad, porque pasan el año y se les da el alta. O sea, lo que está sucediendo es que se están alargando las altas, porque si hubiera más gravedad, las incapacidades permanentes no habrían disminuido, habrían aumentado. Con lo cual, algo está pasando para que se alarguen esos procesos y no es por salud.
¿vale? Bien, pues sí, hay más incidencia y aparentemente no hay más gravedad, pero sí hay más duración. Entonces, ¿por qué está incrementando la IT en España? O más bien, ¿por qué no? Empezamos por qué no. No se está incrementando ni por la edad, porque todos los grupos de edad suben, y en algunos grupos de edad no son los mayores los que suben su asentismo, en hombres era en la franja de 40 años y en mujeres en la franja de 20, pero suben todos los grupos de edad. El género, lo mismo, sube las bajas tanto en hombres como en mujeres. Los sectores, suben todos los sectores, y en el territorio sube en todas las provincias y en todos los territorios. Además, por sectores hemos visto que precisamente construcción y agricultura, que son los que podrían ser más penosos o que pudieran tener más precariedad o más accidentabilidad, están por debajo de la media. Entonces creemos que no hay un problema de salud, que no significa que lo estemos haciendo bien los actores sanitarios, INS, mutuas y servicios públicos de salud, lo estemos haciendo bien. Podemos hacerlo mucho mejor. Hay una descoordinación. No se tiene acceso a toda la información por parte de unos y otros. Y bueno, hay un gran, una parte de que se puede mejorar. Pero realmente el estudio que ha hecho Olivier pues saca esta serie de conclusiones, como he dicho, lo hizo sin prejuzgar ningún tipo de análisis previo que habíamos hecho, sino simplemente irse a los datos. Si volvemos a la crisis del ladrillo, esto es Comunidad Valenciana, esto es lo que decíamos antes, que en el año 2007-2008 empezó a bajar la tasa de IT. Hasta el año 2013-14 aquí estábamos en la crisis y había menos bajas. Y cuando empezó otra vez el paro a disminuir, esto es la tasa de paro que empieza a disminuir, empieza a subir otra vez el asentismo hasta donde estamos ahora. Hay una relación directa con el paro. Por esto también empezamos el estudio, para entender por qué ocurría esto. Y bueno, antes lo hemos dicho, en Europa no pasa esto. En la crisis del ladrillo nosotros tenemos esta curva, pero en Europa no, esa curva es mucho más plana y el incremento es de un 32%, no de un 100%. ¿Por qué pasa en España y no pasa en Europa? ¿Cuál puede ser la causa? La normativa que tenemos en España. Es lo que nos diferencia de Europa. Nuestra normativa en la IT. Es una normativa tanto estatal como sectorial. Lo hemos comentado antes, el tema de los seguros de convenio, que no han envejecido bien. No solamente no han envejecido bien, sino que además el Real Decreto del año 2014, el 625, vino a complicar mucho más y terminó alargando todos los procesos de IT, las largas duraciones. Mirad, en Europa es el 9% de la población mundial. Producimos, o se produce el 20% del PIB mundial. Y tenemos el 52%, o sea, más de la mitad de las prestaciones sociales mundiales. Tenemos una IT generosa para aquellas personas que están enfermas, pero es cierto que yo voy a empezar a hablar ya del elefante en la habitación. Es aquello que vemos todos, pero que nadie le pone una solución. O el gato, ¿quién pone cascabel al gato? Existe una picaresca que está fomentando que la IT esté disparada como está disparada. Y eso nos ayuda también el colapso que hay ahora mismo en el índice, en el Servicio Público de Salud. Antes se decía que si nosotros lideramos la IT en Europa, estamos liderando la IT en el mundo. Cuando una empresa decide invertir o buscar un país para invertir, pues ve el índice de asentismo de España y puede haber una deslocalización de esas empresas, ¿vale? Y el tema también tener el ejemplo de dos empresas diferentes. Esas dos empresas al final, una tiene unos costes diferentes a otras. Bueno, pues eso sería un poco lo que quiere decir esta diapositiva. Ese ordenamiento no solamente no ha envejecido bien, sino que se ha complicado con otro tipo de legislación. Ese elefante al final es la picaresca. Personas que se aprovechan de nuestra legislación, que es muy buena
para todos aquellos que están en una necesidad de una enfermedad y que hay que curarlos bien y rápido, pero que fomenta o es fácil que se use la IT para aquellas cosas que no estaban pensadas que se usaran. Que hay otra serie de prestaciones o debería de haberlas. Esto lo hemos comentado antes, lo de los convenios colectivos. El 92% de los convenios colectivos en España complementan al 100% el salario. Y la pregunta que nos podríamos hacer ¿es justo que una persona que no trabaja o no va a trabajar gane lo mismo o más algunas veces que los compañeros que están trabajando? Esa es una reflexión que deberíamos de hacer o de tener. Hay países que la IT no existe y donde existe es mucho más limitada. A lo mejor es un 50% o un 40% o cero. En Estados Unidos me parece que la IT no existe. O sea, si no trabajas no ganas. El tema de los convenios colectivos, hay un estudio de las administraciones públicas que lo voy a pasar muy rápido, que es el siguiente. Cuando el sector público eliminó el 100% del complemento de IT en contingencias comunes, con este Real Decreto, esto es el sector privado, la línea azul. Pues el sector público, su asentismo se puso por debajo del sector privado en contingencias comunes. ¿Por qué? Porque cobraban menos. Cobraban el 60%, no complementaban. ¿Vale? El accidente de trabajo, más o menos igual. ¿Qué pasó en el año 2018? Que se volvió a poner el complemento de IT en la administración pública. Otra vez por encima, automáticamente, del sector privado. Porque ya, estando de baja médica por CC, cobro lo mismo. Esto fue un ejemplo de éxito, pero que se quitó. Bueno, al final, ya estoy terminando, es un poco una metáfora la fábula de la gallina de los huevos de oro de Esopo. El campesino, en su avaricia, pues decidió coger de golpe todos los huevos de oro y mató a la gallina. Cuando la mató se dio cuenta que dentro no había huevos. Bien, ¿cómo se llama nuestra gallina de los huevos de oro? Nuestra gallina se llama estado de bienestar. Y bueno, si seguimos así, pues nos podemos cargar la gallina de los huevos de oro y dejar a nuestros hijos al final solamente deudas y miseria. Creo que ese elefante que se ha comentado tiene que haber una solución de Estado donde todos los agentes implicados, sindicatos, empresarios y administración, gobernantes, puedan legislar de forma que se ataje el fraude en el absentismo, pero que las personas que están enfermas tengan pleno derecho en recuperarse y en cobrar su salario. Y bueno, hasta aquí la charla. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Aquí tenéis el enlace. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, la podéis formular y se puede contestar. Y bueno, la verdad que muy interesante el estudio que ha presentado. Y para finalizar, si queremos ceder la palabra a don Vicente Lafuente, presidente de la FED en la Comunitat Valenciana. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí en Orihuela con los empresarios de la Vega Baja. Mario, es la primera vez que vengo a la Cámara. Como tú has dicho, espero que no sea la última, me vais a ver muchas veces, pues intentando explicar de la mano aquí de César Quintanilla, presidente de CEBA Alicante, pues todo lo que estamos haciendo desde las organizaciones empresariales en colaboración con la Cámara, pues para ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. También quiero felicitar al equipo de Univale por el informe que habéis hecho. Es un informe trabajadísimo y extenso, y por las aportaciones y visiones diferentes que se nos han generado referente a este tema. Y además, esto no es un tema, no es un debate cultural ni una polémica pasajera. Yo creo que es algo que lo tenemos ya en todas las reuniones nuestras que tenemos, y lo que es peor, lo tenemos en las cuentas de resultados de nuestras empresas. Por lo tanto, es algo en lo que tenemos que trabajar con la inteligencia y tenemos que intentar incidir. Y
Esto está incidiendo ya, como muy bien hemos dicho, en el estado del bienestar y en la estabilidad del propio sistema, la organización del trabajo y la competitividad de nuestras empresas. Y lo dicen los datos, que es en lo que tenemos que trabajar y basarnos, lo dicen los organismos independientes, pese a que el propio Ministerio los cuestione, y lo estamos afrontando cada día miles y miles de empresas en la Comunidad Valenciana. El absentismo por incapacidad temporal no solo ha aumentado de forma significativa en los últimos años, sino que, como hemos visto, lo ha hecho a un ritmo muy superior a nuestro entorno europeo. Y eso es por un algo y un porqué. Desde el 2017, los procesos por contingencias comunes han crecido un 60% y, como hemos podido ver, la duración media de las bajas se ha ido ampliando progresivamente. En el ámbito de la salud mental, la tendencia aún es muchísimo más acusada. Las bajas se aproximan ya a los 100 días de duración media. El impacto económico es igualmente relevante. El gasto asociado a incapacidad temporal ha alcanzado los 16.500 millones de euros y se ha triplicado durante la última década. Pero más allá de las cifras presupuestarias de todo esto que estamos viendo, hay una realidad que no siempre reflejan en los informes, pero que sí que vivimos los empresarios en nuestro día a día. Es la tensión que se organiza en nuestras empresas, la pérdida de eficiencia, la incertidumbre que generan las empresas, especialmente en los sectores industriales, logísticos, agroalimentarios o de servicios esenciales, y que tienen una fuerte implementación en la Comunidad Valenciana. Cuando una baja se prolonga mucho más de lo previsto, no se trata tan solo de cubrirse la ausencia, sino se trata de que nos toca reorganizar equipos, reajustar los turnos y asumir sobrecostes que inciden directamente en la productividad. Además, del esfuerzo adicional que está haciendo para los propios compañeros de trabajo esta situación. En las últimas semanas, como he dicho anteriormente, además la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha advertido de diferencias estructurales en la gestión de la incapacidad temporal y del riesgo de prolongaciones innecesarias. Es un pronunciamiento muy relevante porque confirma que no estamos ante una percepción que tenemos nosotros un posicionamiento empresarial de que queremos defender solo lo nuestro, sino ante un diagnóstico técnico que señala problemas de coordinación, de seguimiento y sobre todo de funcionamiento del sistema. Nuestro propio barómetro de bienestar laboral, que también presentamos recientemente en Alicante, confirma otro aspecto esencial. La mayoría de los procesos tienen un origen común, no es un origen profesional. En la mayor parte de los casos, el entorno laboral no es el origen de la baja. Sin embargo, acaba siendo la empresa quien tiene que asumir de forma inmediata ese impacto organizativo y económico. Las causas pueden ser múltiples, lo hemos visto, la picaresca una de ellas, sin duda, pero las largas listas de espera, la saturación de la atención primaria y los retrasos diagnósticos también. Cada demora sanitaria prolonga automáticamente los procesos. Sabemos, además, y lo hemos podido ver, que el absentismo no se distribuye de una manera homogénea y que existe una concentración significativa en determinados colectivos. Ignorar estos datos no ayudaría a nadie, pero tampoco nos lo va a hacer el simplificar el debate o trasladar toda la responsabilidad a nuestro ámbito empresarial. Por eso, desde la Confederación Empresarial defendemos una posición clara y equilibrada. Primero, el mejorar la gestión pública de la incapacidad temporal. Más coordinación, mejor información y mayor capacidad de seguimiento. Segundo, actuar sobre los tiempos sanitarios. Sin reducir los cuellos de botella del sistema de salud, difícilmente vamos a poder acortar la duración de las bajas. Y tercero, aprovechar el momento actual con diagnósticos técnicos independientes sobre la mesa para impulsar reformas estructurales con consenso. Las empresas alicantinas y de toda la Comunidad Valenciana vamos a seguir haciendo nuestro papel. Medir mejor, analizar con rigor, adaptar puestos cuando sea posible y promover entornos laborables saludables. Pero necesitamos un sistema sanitario reforzado, una gestión coordinada y mecanismos que eviten prolongaciones innecesarias. Y esto es algo en lo que vamos a trabajar, si nos va a oír mucho desde la Confederación Empresarial, porque más allá de lo que estoy leyendo, de las palabras que a mí me gusta hablar directamente, tenemos que cambiar el relato. Está claro que la problemática la estamos viendo, las cifras de repetidores son brutales, son tremendas, pero el relato, cuando estamos hablando ante las opiniones públicas, lo perdemos muchas veces
haciendo estos enfoques reales, pero que nos los venden como simplistas. Se nos desmonta el relato enseguida diciendo que los empresarios lo que queremos es que gente que no está bien acceda a los puestos de trabajo antes de tiempo, que las empresas no tratan bien a la gente y esta gente pues tiene tendencia a coger más bajas. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que desmontar. ¿Cuál es la realidad? Y esto nos lo saca el informe que hemos hecho en la CEP también, es que la sanidad pública no funciona. Y lo tenemos que decir de una manera alta y clara. Lo tenemos que decir y además lo tenemos que vender como es la realidad, que es que tenemos unas herramientas tremendas que son las mutuas, con gente preparada y que lo único que tenemos que conseguir es coordinar todos los potenciales que tenemos con la propia sanidad pública. Hay una línea de trabajo establecida ya con las propias mutuas. Ya hemos tenido unas reuniones muy recientes en la línea de que potencien la sanidad pública, que es algo que también vamos a seguir reclamando, que pongan en correlación esa sanidad pública con nuestros técnicos, de tal manera que no vamos a solventar el problema de los repetidores. Eso nos saldrá en una fase, nos puede salir en una fase posterior. No vamos a defender nunca estas posibles empresas que puedan estar haciendo prácticas que lleven a este aumento del absentismo, pero sí que vamos a intentar, con el mensaje de que estamos ayudando a la sanidad pública, ver y generar unos datos diferentes a los que estamos viendo. Es importante, además, que se visualice también que tiene que haber una autorización del paciente para que esta aceleración se pueda hacer. Por lo tanto, yo como ciudadano, si alguien al quien se le está ofreciendo que le hagan las placas, que le hagan las resonancias, que le hagan todo de una manera más rápida, se niega, pues ya nos está diciendo que esta persona, pues bueno, es una persona rarita y que a lo mejor desde inspección se puede hacer algo. Se han hecho algunas pruebas pilotos, se hizo una en la provincia de Alicante que no funcionó por tema de inspección, porque la inspección no estuvo a la altura de lo que se necesitaba. Hubo una prueba en Gandía que salió medianamente bien y hubo uno en Castellón que el dato que nos reflejó es un 56% de reducción del absentismo. Por lo tanto, más allá de los discursos que digamos, desde la Confederación Empresarial lo que vais a encontrar es un relato de intentar normalizar la situación. Ya intentaremos solventar los temas graves de repetidores y de errores por parte de las empresas, pero vamos a hacer una prueba que es la mejor manera de hacerlo. Vamos a trabajar, pues con los responsables de las mutuas, en concreto de Unión de Mutua, tuvieron en taller una reunión que me han calificado como muy productiva. No sabemos cuál va a ser el resultado final, pero vamos a hacer algo diferente para que el resultado no siga siendo el mismo. Muchísimas gracias a todos por venir, por la proactividad en estas actuaciones que son buenas, porque además lo ponemos encima de la mesa ante la opinión pública y que sepáis que, bueno, que la Confederación Empresarial y desde CEB Alicante a través de César, pues todo lo que necesitéis estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.